Universidad La Salle, a través de la Coordinación de Bibliotecas, se complace en darles la más cordial bienvenida a la Feria Virtual del Libro Universitario 2021, cuya temática es Aprendizaje, Co-creación y Transformación. Agradecemos su amable presencia. Mi compañero Gerardo Espinosa y una servidora, Elena Flores, estaremos acompañándoles en esta presentación. En nuestro programa académico presentamos al licenciado Daniel Anaya López. Voy a leer una semblanza de él. Daniel Anaya López nació en la Ciudad de México y estudió la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en la Universidad del Claustro de Sor Juana. Ha publicado 2 libros de cuentos y, paralelo a sus proyectos literarios, se desempeña como editor en la editorial Buena Prensa. Desde hace poco más de colabora con notas sobre literatura, cine y exposiciones en la revista digital Los Tacones de Josefa. Invitamos al licenciado Daniel Anaya López para que comience su charla, su exposición. Hola, ¿qué tal? Muy buen día a todos. Muchas gracias por unirse un ratito a hablar de literatura. Muchas gracias a La Salle por organizar este evento y por cederme un espacio. En esta ocasión nos acompañan mis queridos editores Anaís Blues y Luis Ramos de La Tinta del Silencio, porque tenemos el gusto enorme de presentarles este libro más reciente, que es El tren que se aleja, que es una antología de cuentos de ciencia ficción y que está precisamente editada por La Tinta del Silencio. Entonces, pues nada, les vamos a platicar un poquito quiénes somos, cómo surgió el proyecto, de qué va, y pues para que se animen a conocerlo, para que se animen a conocer la propuesta editorial de La Tinta del Silencio, y por supuesto para que compren el libro, lo adquieran, lo lean y nos cuenten qué les pareció. Así que, pues nada, bienvenidos también Anaís y Luis. Muchas gracias por acompañarnos, gracias por la invitación a La Salle. Y pues bueno, platico un poquito quién soy, cómo fue que empecé por este camino de la escritura. Y pues nada, por favor, intervengan. Al final vamos a dejar un espacio para preguntas, ya sea para los editores o para mí. Y bueno, también para que ellos nos platiquen un poquito sobre la edición propia del libro, sobre el diseño, que está increíble. Se los enseño aquí en pantalla. Ahorita les vamos a platicar a fondo quién hizo la ilustración, cómo están hechos estos libros, porque son libros artesanales hechos con serigrafía, uno por uno. Entonces, bueno, les vamos a ir contando poco a poco. Así que, pues nada, me presento. Mi nombre es Daniel Anaya. Yo estudié la licenciatura en Escritura Creativa y Literatura en el Claustro de Sor Juana. Actualmente estoy estudiando ya un máster, igual, en Escritura Creativa en la Universidad de Salamanca, España. Este máster es por lo pronto en línea por cuestiones de pandemia, pero bueno, seguí con esto de la escritura creativa. Actualmente me dedico a la publicidad y soy cofundador y editor de literatura en un sitio digital que se llama Maelstrom, que los invito a conocer. Está especializado en cine y literatura de terror. Entonces, bueno, lo mío pues son estos temas, el terror y la ciencia ficción. He tenido varias publicaciones. Mi primer libro se llama Gotas de Incertidumbre, que son cuentos de terror y ciencia ficción. Ese libro se publicó en 2015. Bueno, ya tiene unos añitos. Lo pueden encontrar en línea, gratuito. Únicamente buscan así Gotas de Incertidumbre y pues bueno, les va a salir. Está para su lectura libre, gratuita en línea. Y bueno, colaboré con algunas revistas, publiqué algunos cuentos en antologías y este es mi libro más reciente. Se titula El tren que se aleja y son cuentos exclusivamente de ciencia ficción en esta ocasión. Son 6 cuentos que en un momento más les voy a comentar de qué va cada uno a grandes rasgos, sin hacer spoilers, para que se animen a leerlo. Y bueno, les cuento que este proyecto inicialmente fue el proyecto de titulación de mi carrera y tuvo la suerte, la fortuna de ser el primer proyecto de titulación por la modalidad de obra creativa
de mi carrera de escritura creativa en el claustro de Sor Juana. Entonces, bueno, ya desde ahí pues es un gusto que haya tenido esa suerte. Se presentó, buscamos que fuera aprobado y demás. Y conté con el apoyo de la profesora Claudia Cabeza de Vaca del claustro, de quien tenemos la introducción en esta edición. Ella escribió la introducción para este libro, ella conoce a fondo el libro y me acompañó en todo el proceso de escritura. Entonces, bueno, conoce cada uno de los cuentos y demás, y tenemos la fortuna de contar con su introducción. Y bueno, les cuento un poquito de qué van los cuentos. Ya les digo que son 6 cuentos en esta antología. El primero de ellos se titula Al Natural y plantea la posibilidad de que existan compañeros de vida que sean autómatas, robots. ¿Qué pasaría si nosotros compráramos un autómata para que sea nuestro compañero sentimental, etcétera? ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo usaríamos? En este caso, el personaje principal es una chica que se llama Luisa y que compra literalmente a este autómata, pero ella se da cuenta de que no está enamorada de él y se siente incómoda. Algo sucede en el cuento que no les voy a contar, que de repente le hace sentir a ella inseguridad y ataca a su propio autómata. Entonces, bueno, nos invita a cuestionarnos qué pasaría si nosotros tuviéramos esa posibilidad de comprar lo más cercano que sea a un ser humano y compartir la vida con él. En el segundo de los cuentos, que es Parásitos, un parásito alienígena se apodera del cuerpo de un policía bancario en la Ciudad de México. Este segundo cuento es un poco más cómico y pues nos narra esta historia, cómo ve un alienígena lo que hacemos cotidianamente acá en la Ciudad de México, que pues es nada, ¿no? Usar el metro, ver los periódicos amarillistas que muestran pues muertos y sangre en sus portadas, y que nosotros ya lo vemos como algo normal, pero obviamente a ojos de un alien, pues no es nada normal, ¿no? Y se pregunta por qué hacemos este tipo de cosas. Además de que experimenta los sentimientos de este policía bancario que se llama Fabián, experimenta su vida cotidiana con su familia y le toca vivir también a este parásito cómo es que nosotros disfrutamos o celebramos el 15 de septiembre, que ya sabemos que es muy particular, ¿no? Y que es con comida y nuestros platillos típicos mexicanos y demás, pero todo esto se lo cuestiona como un extranjero que es, como tal la palabra alien, se lo cuestiona y pues nos invita a nosotros a reflexionar al respecto, ¿no? ¿Por qué es que hacemos este tipo de cosas? ¿Cómo las vivimos nosotros día a día en esta ciudad que es tan caótica, en donde vivimos violencia? ¿Cómo lo vive un policía bancario? En el siguiente de los cuentos es El Dron. En este cuento los invito a reflexionar qué pasaría si muchos de los jóvenes que jugamos videojuegos hoy en día fuéramos contactados por el gobierno para pilotear en este caso un dron de combate, pero ya en la vida real. El gobierno contacta a un chico que juega un videojuego de drones y que es muy bueno, es de los mejores del mundo, y el gobierno en un futuro apocalíptico, distópico, lo invita a pilotear un dron real y bueno, le paga muy bien y en este futuro pues hay escasez de agua, no hay alimentos y este joven ve una oportunidad para brindarle mejores condiciones de vida a su familia y acepta. Entonces, ahí invito a reflexionar qué pasa con las cuestiones éticas, qué pasa con la tecnología si llegamos a ese grado, que la verdad es que estamos muy cerca. Ya existe en este momento drones que son de combate y que obviamente son piloteados desde otras zonas del planeta, ¿no? Y van y atacan regiones eh, alejadas. Entonces, bueno, invito a reflexionar sobre estos temas en ese cuento. El siguiente se titula Vic y Vic es mi versión de lo que conocemos como Siri, de estas inteligencias artificiales, estos asistentes personales que están en bocinas ahora. Mi versión se llama Vic y es un asistente personal que tiene pues una ética muy particular porque en esta historia muestro pues una familia común y corriente
con su padre, madre y 2 hijos, pero la madre de familia se da cuenta de que no le hacen caso, no la consideran, no le ponen atención sus hijos, solo están metidos en sus aparatos, y de repente pues empieza a platicar con Vic, y Vic le da consejos y le dice, bueno, pues es que se nota que no te quieren. Entonces imagínense qué pasaría si Siri de repente nos empieza a dar consejos de ese tipo o empieza a tener opiniones sobre nuestra vida personal, ¿no? ¿Qué haríamos? ¿Cómo actuaríamos al respecto? ¿Y quién decidiría esa ética que tienen pues los sistemas inteligentes, ¿no? Con los que interactuamos? Ahora todavía no lo estamos viviendo, pero no creo que en un futuro muy lejano esto pueda suceder. Yo creo que en un par de años podría ya suceder una interacción así más humana, por decirlo de alguna manera. Entonces, en este cuento, pues sucede esto, ¿no? La madre de familia le cae el 20 de lo que sucede con sus propios hijos y toma una decisión al respecto a partir de lo que platica con Vic. En el último de los cuentos, se titula Desprendimiento, y ahí planteo la posibilidad de que podamos subir nuestra conciencia a la nube, de que podamos guardar todos nuestros recuerdos, desechar el cuerpo físico y pues subir nuestra esencia a lo que sería ahorita Google Drive, por ejemplo, guardar todo eso en la nube. Obviamente, bueno, en el cuento es carísimo y solo se le presenta esta posibilidad a muy pocos seres humanos. El personaje principal del cuento es una artista que se llama Tamara, y bueno, como es una artista muy reconocida, le permiten esta posibilidad, ¿no? De subir toda su esencia a la nube. Ella tiene una enfermedad terminal, entonces pues decide eso, rechazar su cuerpo, desecharlo y seguir experimentando, pero ya a través de una conciencia digital. Como bien sabemos, bueno, navegando en Internet podemos pues viajar a cualquier parte del mundo, conocer cualquier cosa, crear lo que nosotros queramos. Entonces, estas limitantes físicas que tenemos nosotros, como tener sueño, tener hambre, tener cansancio, pues no la experimenta ella. Ella obviamente puede seguir creando y muchísimo más rápido todo el día sin sufrir, ¿no? Estas condiciones físicas que tenemos nosotros. Entonces, ese es el planteamiento de este último cuento. ¿Nosotros aceptaríamos eso? ¿Desecharíamos nuestro cuerpo con tal de seguir existiendo de manera indefinida y poder pues, hacer lo que nosotros queramos, seguir creando y seguir compartiendo con cualquier persona del planeta a través de un ámbito virtual, aunque eso signifique pues no contar con un cuerpo y no existir en este plano? Entonces, bueno, ese es el planteamiento del último cuento. Y como pueden ver, bueno, todos son ciencia ficción, todos son un tanto distópicos, porque presento posibilidades negativas, advierto sobre lo que podría pasar si no atendemos estos temas antes de que la tecnología nos rebase. Y por eso el libro se llama El tren que se aleja. El tren como un símbolo de adelanto tecnológico, el tren que ya fue un símbolo de la revolución industrial y que en su momento representó, pues eso, ¿no? Un gran avance del ser humano, una esperanza, pero ahora el tren que se aleja lo vemos eso, ya distante, ya nos rebasó, no lo alcanzamos, y gracias a estos avances tecnológicos que son tan rápidos, que ocurren a tanta velocidad, no nos da tiempo a nosotros de reaccionar. Entonces, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Con muchas rebeliones en el mundo que sucedieron a través de redes sociales y los gobiernos no pudieron preverlo. Hay muchas cuestiones que estamos viviendo, incluso la pandemia, ¿no? Creo que ninguno de nosotros nos hubiéramos imaginado que esto iba a pasar y una vez más la tecnología le ha dado la vuelta al asunto y enos aquí teniendo presentaciones virtuales. Entonces, bueno, mi planteamiento es ese, es necesaria la ciencia ficción hoy día, es necesario leer ciencia ficción para pues, prever escenarios que pueden pasar y que pueden pasar ya en un año. Esto obviamente, pues bueno, es arte, ¿no? Son planteamientos únicamente para reflexionar al respecto. Sí tiene mucho que ver pues, con otras propuestas que tenemos hoy día, como Black Mirror y otros muchos libros y series que hay ahí,
y que les invito a conocer para que comparen también las historias y tengan su propia visión. Pero bueno, el libro ya está disponible, se publicó apenas hace un mes, está recién salidito del horno. Está disponible a través de la página web de La Tinta del Silencio, y también en físico en la librería Periferia, que es una librería especializada en ciencia ficción, que les invito a conocer. Y pues nada, me gustaría preguntarles a mis queridos editores cuál fue su experiencia con la edición de este libro, cómo fue un poquito el proceso, cuéntenos. Buenas tardes. Creo que no se escucha bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya se escucha. Ahí está ya. Muchas gracias, Daniel, por pues, permitirnos a nosotros publicar este libro, por confiar en la editorial. Es un libro que a nosotros nos encantó, igual por la temática, la ciencia ficción, todos los temas que manejas, nosotros nos llama mucho la atención. Lo mismo, pues bueno, ya conocíamos algunos cuentos que habías publicado, tu trayectoria, entonces fue muy interesante leerlo, recibirlo, editarlo. En cuestiones como nos comentabas acerca de la portada tiene ahí algo también poco metafórico, ¿no? Acerca de los engranajes, acerca del movimiento del tren, ¿no? De esta fuerza que también es revolucionaria. Estos materiales que implican un avance tanto tecnológico como humano, digamos, en el sentido de que nunca se detiene, ¿no? La humanidad nunca se detiene. Y esta portada, pues bueno, va hacia un planeta tal vez lejano, hacia la Luna, ¿no? Esta maquinaria. Entonces es como la idea de plantearse cómo la misma tecnología nos va llevando a lugares más lejanos, ¿no? Y es lo que tú planteas en tus cuentos, cómo la tecnología nos está llevando a cosas que a lo mejor no estamos, bueno, en este momento, como dices, es ciencia ficción, lo estamos planteando de alguna manera, pero nos puede rebasar, ¿no? Y eso, pues a nosotros nos encantó. Bueno, aparte, como dices, el libro está hecho de manera artesanal. Mi compañera Anaís Luz es quien se encarga también de hacer la encuadernación y bueno, ella también que les cuente un poquito del proceso. Sí, pues bueno, la verdad es que pues estamos muy contentos, nuevo lo comento, pero estamos muy contentos por haberte publicado y que aparte sea pues el título, digamos, número 20 de esta colección, que es de la nave insólita. Entonces, pues la verdad para nosotros es muy importante porque, bueno, esta es una colección enfocada a autores contemporáneos. Entonces, pues sí es, pues muy para nosotros, agradable tenerte, ¿no? En el catálogo con tu segundo libro, ¿no? Y que pues aparte sea expresamente ciencia ficción y situado, ¿no? Aquí en México, ¿no? Entonces, eso yo creo que le da pues un carisma muy importante al libro. Y bueno, pues este libro quisimos expresamente tenerlo numerado, porque bueno, es una edición muy especial, es el número 20 de esta colección, y creo que en realidad toda la colección, La Nave Insólita, está pensada precisamente para eso, para ser coleccionable, ¿no? Entonces, aunque en un momento dado estamos sacando tirajes pequeños de 300, afortunadamente hemos tenido muy buena respuesta con estos títulos y pues pues ya llevamos de hecho en de otros títulos varias reimpresiones. Entonces pues afortunadamente pues hemos tenido buena respuesta y bueno, ahorita ya también está la posibilidad de adquirirlo de manera virtual, ¿no? Como libro digital. Entonces, bueno, hay esta otra opción, ¿no? Para los lectores que están teniendo, pues, esta también posibilidad de leerlo, digamos, en sus dispositivos. Y, pues, bueno, eso también permite, ¿no? Tener otra
difusión, pues vamos, ¿no? Del libro, ¿no? Desafortunadamente ahorita por este tema de la pandemia, pues no hemos podido, ¿no? Hacer este tipo de presentaciones presenciales, pero la verdad es que esperemos pronto, ¿no? Hacerlas, que, bueno, que tengamos esta nueva oportunidad, por ejemplo, de ir aquí a la universidad La Salle para pues que los alumnos conozcan, ¿no? Como todo este tema de sobre todo de la textura, ¿no? Que a mí me gustaría como que bueno, ahorita obviamente no se puede como apreciar, pero pues el tema de los materiales, pues sí es para nosotros muy importante y bueno, la calidad de impresión que hace Luis, al menos para la portada, es como yo como lectora lo diría como exquisita, es muy, muy bonito, ¿no? Sí, es una característica que tiene sobre todo esta colección y otras colecciones en las que manejamos este papel texturizado, impresión en serigrafía. Bueno, nosotros nos dedicamos a darle mucho cuidado a los libros que imprimimos, como bien comenta, lo hacemos casi cada uno por uno, pero es una cuestión también de mucho amor, ¿no? Es un amor que le tenemos a los libros y también para que sea una presentación magnífica también para los lectores, ¿no? Entonces, nos importa mucho la calidad, no porque esté hecho a mano quiere decir que esté descuidado, sino todo lo contrario, sino que hay más cuidado en lo que hacemos, justamente en la impresión, en la cuadernación, en los cortes, en la cuestión también de la edición de interiores, en el diseño. Y pues bueno, esperemos que tengan la oportunidad de revisarlo, de verlo, de conocer las ediciones que tenemos para ustedes. Y también si quieren revisar la edición digital, que también creo que es muy útil porque, pues bueno, nos permite, aunque estemos lejos, acercarnos a los libros. A lo mejor en otros países o en otros estados quieren conseguir el libro, pues también hacemos envíos, pero también sí hay la posibilidad de adquirirlo de manera virtual, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta, alguna cuestión. Bueno, aquí hay una pregunta para David. Perdón, para Daniel. ¿En qué te inspiras para escribir tus obras, Daniel? Preguntan. Uy, muchísimas cosas. Tengo pues muchos referentes. En primera, pues mis gustos, digamos, personales, porque pues me fascina el terror y la ciencia ficción. Y pues todo el tiempo intento estar leyendo a nuevos autores. Y pues lo mismo, estar viendo las películas y series más recientes, ¿no? Todo el tiempo procuro estarme nutriendo de este tipo de creaciones. Pero curiosamente, en este libro en particular, por ejemplo, bueno, el referente principal es Black Mirror, pero llegó después de que yo hubiera escrito este libro. O sea, ya conocía la serie, pero no la había visto como tal. Y yo dije, obviamente necesito leerla, ¿no? Digo, verla para ver qué está pasando ahí, qué temas debo tocar, qué temas ya se tocaron. Entonces, pero bueno, pues sucedió así. Empecé a escribirla, obviamente tenía ya en mente ciertos temas y tenía ya ciertas lecturas y recomendaciones que me habían hecho para escribir este libro, y hasta después fue que llegó Black Mirror y bueno, dije, se complementó bien y pues ya hice los cambios pertinentes y demás, y me sirvió, obviamente. Pero bueno, mi inspiración es esa y la vida diaria también, porque pues me enfrento con estos conflictos, ¿no? En este cuento que les mencionaba yo de los periódicos amarillistas y demás, pues son cuestiones con las que se topa uno todos los días y así. Y pues el tema de la tecnología está todo el tiempo en mi mente, entonces relaciono todo el tiempo los temas que estoy viviendo, las situaciones, y digo que cómo nos verían a nosotros, ¿no? Los alienígenas si vivieran esto tan extraño que vivimos nosotros. Se me olvidó comentar el cuento que creo yo más importante de la antología, que es el que le da título a la antología, que es precisamente El tren que se aleja. En este cuento se libera un virus en el metro de la Ciudad de México. Entonces creo que va totalmente ad hoc con lo que estamos viviendo. Este virus que se libera en el cuento pues tiene que ver más con una cuestión zombie que otra cosa. No es como tal, pero ya que lo lean verán por qué. Eh,
Entonces, bueno, esto sucede como tal en la Ciudad de México, se libera un virus y eso desata una especie de, pues sí, pandemia, que tal vez esté en la mente del personaje principal o no, eso ya lo decide el lector, pero para mí, de hecho, es el cuento favorito, es el cuento favorito de la antología. Me gustaría preguntarle a los editores cuál es el cuento que más disfrutaron o que creen más logrado. En lo personal, igual a mí me gusta mucho El tren que se aleja. Igual sentí esa sensación de, bueno, de que sí era posible que en la Ciudad de México y obviamente en el metro se desatara un ataque bacteriológico, pero que esto tendría consecuencias, pues sí, ¿no? De alguna pandemia, una cuestión así. Y sí tenía como, pues bueno, lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Un poco este referente. Ya después de releerlo me cuestioné así de que, bueno, sí habría estas implicaciones, ¿no? De ver qué podría suceder, ¿no? Si o sea, justamente la gente que viaja en el metro se contagia y entonces se hace como más y más grande, ¿no? Y si fuera un virus pues de estas características, ¿no? Que como mencionas tienen que ver más con otro tipo de alteraciones, sí sería algo, pues bueno, que a mí me causó escalofríos. Dije, bueno, sí es ciencia ficción, pero también puede ser terror. Sí. Bueno, como obviamente el tren que se aleja es como el que le da, ¿no? Mucha fuerza al libro, pero por ejemplo también está Parásitos, ¿no? Que es uno antes, que también me gusta por todo este tema, ¿no? De la extrañez, ¿no? De un personaje que en este caso es un alienígena y pues yo creo que es muy interesante, ¿no? Como la forma en cómo vas narrando la historia a través de los ojos de este personaje y cómo va como en cierto modo aceptando su vida de humano, ¿no? Entonces, y cómo pues sí, se critica, ¿no? Mucho toda esta cuestión de lo cotidiano que pareciera, pues eso, ¿no? Que ya no nos damos cuenta, ¿no? De todos estos ritos que están alrededor de nuestra vida, ¿no? Como simplemente el hecho de tomar un transporte público y trasladarnos a un trabajo, ¿no? Y toda la gente que alrededor nos rodea, ¿no? Toda esta cuestión incluso de alienamiento que hay, ¿no? Alrededor. Entonces, me gustó mucho ese cuento. Yo creo que, ojalá los lectores, pues, ya que tengan la oportunidad después, de conseguir este libro, pues, se animen a compartir también sus experiencias de lectura, porque, bueno, eso es muy importante para que de boca en boca, pues, más lectores se interesen, ¿no? Sobre todo por la ciencia ficción hecha aquí en México, ¿no? Que hay, pues, pues sí, autores muy interesantes y en Latinoamérica, ¿no? En particular, pues toda esta postura de la ciencia ficción en nuestras vidas, ¿no? Bueno, aquí tenemos pues muchas felicitaciones para nuestro ponente y para los editores. Nos preguntan que si pueden compartir la dirección digital de la editorial y qué costo tiene el libro digital. Sí, claro, ya les compartí acá en el chat la dirección como tal de donde pueden adquirir el libro, ambos, físico y digital. Y bueno, los invito como tal a seguir las redes de La Tinta del Silencio, están en todas las redes, tienen Instagram, Facebook, Twitter y la página web como tal de la digital de la editorial, perdón, se me va. Para que revisen su catálogo, vean qué otras publicaciones tienen y lo pidan a toda la comodidad de su casa, ya sea en físico o en digital. Ya se las compartí acá en el chat, es tal cual, latintadelsilencio.com. Sí, gracias. También, bueno, hay una pregunta, dice, Daniel, ¿cuánto tiempo tardas en hacer un libro o un cuento? ¿O escribes varias obras a la vez? Mi querido Jerry, ¿cómo estás? En este libro en particular tardé aproximadamente un año, un poquito menos de un año. Lo escribí por ahí de 2017,
ya hace varios años. Y sí, tardé aproximadamente un año y, híjole, cada cuento depende muchísimo, porque hay muchas veces en las que ya tienes muy clara la idea de todo lo que va a suceder, ya tienes claro el conflicto, ya tienes a los personajes, ya sabes lo que quieres decir por completo. Pero otras veces no, otras veces únicamente tienes alguna imagen o un tema, pero no tienes ni los personajes ni el conflicto, y eso hay que armarlo, hay que trabajarlo. Entonces, pues varía, un cuento podría quedarle en una semana el primer borrador a lo mejor, pero hay otros que llevan meses, incluso años. Algunos otros colegas podrán desmentirme, pero sí, puede tardar incluso años un cuento en quedar listo. En este caso, curiosamente, el tren que se aleja fue el que más rápido fluyó. Yo creo que ese, pues no sé, en un par de semanas yo creo que ya tenía un primer borrador prácticamente listo, pero el que más me costó fue el primer cuento, que es Al Natural. Uy, eso me costó muchísimo, porque creo que es muy compleja la idea que yo tenía para plasmarla, al menos para mí. Esta cuestión humana de tener una relación con un autómata, pero de estar enamorado de alguien más, ese triángulo amoroso, me costó mucho trabajo plantearlo y la atmósfera que yo quería crear en ese cuento me costó bastante, entonces en ese sí me habré tardado yo creo unos 3 meses. Y bueno, si lo sigo leyendo, pues lo seguiría corrigiendo, pero bueno, sí varía mucho, va de 2 semanas en adelante. Y sí suelo escribir varias obras a la vez. Sobre todo suelo leer varios libros a la vez. Eh, pues no sé, a mí me sirve muchísimo dejar reposar un texto, creo que es fundamental para escribir, dejar reposar los textos. Y en el caso de los cuentos es mucho más fácil que una novela. Yo todavía no escribo una novela, pero pues conozco las extensiones que hay y el cuento por su extensión permite más fácilmente escribir varias cosas a la vez, dejar reposar uno, irnos con otro para pues, refrescar ideas y después volver ya con la mente más liberada para detectar los errores, los vicios y demás. Entonces, pues sí, suelo escribir varias obras a la vez. Mm. Bueno, aquí en el chat tenemos felicitaciones de Carla Velasco. Dice, muchas felicidades, Daniel, ya me tocó leer el libro y está maravilloso. Miriam nos dice, hace un momento comentabas que tu libro va sobre la línea de series de ciencia ficción. ¿Tu libro tiene ese enfoque? Pregunta Miriam. Sí, muchas gracias, Miriam, por tu pregunta. No como tal, o sea, no necesariamente lleva la línea de series de ciencia ficción, pero como que percibo que últimamente las historias de ciencia ficción que se están presentando son como preventivas, ¿no? Son un tanto distópicas. Precisamente por eso, porque estamos percibiendo cómo nos rebasó ya la tecnología. Tal vez en años anteriores no era tanto así, con las historias de Bradbury, etcétera, que también tiene muchas historias oscuras y distópicas, pero en estos tiempos no es tanto que tengan que ver con series, sino que tanto en literatura como en cine creo que tienen esta labor de prevenir, ¿no? De decir, cuidado con todo esto que está pasando, porque como humanos no hemos resuelto muchas cosas. El problema no es en sí la tecnología, sino nosotros. Entonces, si nosotros no terminamos por respetarnos los unos a los otros, si no terminamos por entender qué estamos haciendo con el planeta, con nuestras propias ciudades, con nuestros recursos, pues la tecnología únicamente va a ser un arma para acelerar la destrucción. Ese es el asunto. Y lo vemos tanto en libros como en series. Eh, Tal vez, o sea, el perfil de una antología de cuentos como este es que son historias distintas entre sí y tienen también distintos tonos. Y en eso, por ejemplo, podría diferenciarse de una serie, porque en una serie vemos a los mismos personajes, ¿no? Y lleva una secuencia que nosotros podemos seguir. Eh, pero bueno, en este caso no, en este caso lleva distintos ritmos, cada cuento tiene su propia trama, sus propios personajes y sus propios tonos. Hay unos cuentos más en tono cómico que otros son muy oscuros, otros son más dramáticos.
Entonces, en eso se diferenciaría tal vez de una serie. Bueno, también tenemos saludos desde Michoacán de Humberto Cepeda y él le damos la palabra, está levantando su manita. No sé si quiere abrir el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes, Daniel. Felicidades a todos. Felicidades por este evento. Agradezco la invitación que me hizo tu papá, Daniel, y escucharte y verte más que nada. En una de las, bueno, creo que todos los artistas, sea de una índole o de otra, pretenden tarde que temprano perpetuarse, ¿no? O sea, dejar huella en la humanidad. Tú comentabas sobre el último de los cuentos hace rato y decías que llegará el momento en que podamos dejar en la nube no solamente archivos, sino tal vez incluso hasta sentimientos, emociones o sueños, ¿no? Te preguntaría yo, si tu plan es dejar huella mediante tus cuentos, tus libros, si llegara a pasar eso, de que en la nube pudiéramos dejar nuestras emociones, dejar huella o inclusive dejar sueños, en la nube, ¿tú preferirías dejar para la eternidad o está para la eternidad tus libros o las emociones que has tenido pues a lo largo de tu vida, ¿no? Hablando de, yo creo que lo más que te emociona por escribir es la familia, pero la emoción de escribir pues también es algo diferente. ¿Qué preferirías tú en este sentido? Gracias por la oportunidad también. Muchas gracias por unirte, qué bueno que tuviste la oportunidad de acompañarnos un ratito. Digo, si tuviera que elegir entre dejar en la nube mis libros o mis emociones, creo que yo dejaría mis emociones, que son muchísimo más naturales y más inmediatas, más reales que mis libros, porque a final de cuentas, pues la literatura es ya meditado, ya es una reflexión que tiene un objetivo muy particular, pero las emociones no las podemos controlar, ¿no? Surgen. Entonces, si yo pudiera compartir con otro ser humano del futuro, cuando yo ya no esté aquí, lo que yo experimenté en carne propia, yo preferiría dejarle mis emociones. Si eso se pudiera guardar, que es una muy buena idea, te lo voy a robar para otro cuento. Sí, preferiría dejar mis emociones. Ahora, si me preguntaran si yo dejaría mi esencia, como sucede en el cuento, en la nube y vivir muchos años más, yo preferiría no hacerlo. Yo preferiría pues vivir en este cuerpo físico hasta que el cuerpo aguante. Y ya. pero cada quien lo decidirá. Éxito. Gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, aquí felicitan a los editores de La Tinta del Silencio por su trabajo. Dicen, el diseño es excelente. También Marta Hernández dice, felicitaciones, me encanta la ciencia ficción. Y otra pregunta nos dicen, ¿tienes alguna hora en especial para escribir? ¿En qué momento del día te surgen las ideas? ¿Día, tarde o noche? Muchas gracias por la pregunta. No, bueno, sí tengo un horario muy particular para escribir, pero es por meras cuestiones laborales y pues de vida cotidiana, que pues es ya en la noche. Ya en la noche, ya que terminé mis quehaceres y demás, entonces sí, ya me siento y escribo. Pero las ideas brotan todo el tiempo. Hay colegas que dicen que ellos solamente son escritores cuando escriben y el resto del tiempo son personas comunes y corrientes, pero yo soy de los que dicen que eso no se puede, que uno es escritor o un artista, cual sea su arte, pues piensa como artista todo el tiempo y cualquier experiencia la vemos con esos ojos, ya sea ir a la tienda o ir a comer o hacer el súper, siempre están brotando esas referencias a cosas que hemos visto, cosas que hemos leído, a cuentos, a otros escritores que decimos como, esto quedaría perfecta, esta situación, esta persona que acabo de toparme quedaría perfecta para una historia. Todo el tiempo nos estamos imaginando cómo son las vidas de los demás, qué piensan, qué buscan, qué quieren.
Entonces, todo el tiempo están brotando ideas. Pues lo ideal es eso, ¿no? Llevar una libretita e ir anotando, pero pues a veces no, pues no sé, lleva tu vida diaria, ¿no? Y muchas veces no tenemos dónde apuntar, ¿no? O por las prisas y demás, entonces guardamos todas esas ideas y ya después yo las vacío y voy planteando historias. Como les comentaba, pues eso, ¿no? El proceso de escritura de encuentro lleva muchos meses, que empieza justo cuando surgen estas ideas. Ya cuando me siento a escribir propiamente es porque ya el cuento lleva pensado mucho tiempo, pueden ser años incluso, con todas estas cuestiones que uno vive cotidianamente. Todas estas experiencias alimentan los cuentos que queremos nosotros escribir, y ya cuando nos sentamos propiamente es porque ya los anotamos en un papel, ya creamos a los personajes y ya hicimos uso de todas esas experiencias que vivimos. Sí, bueno, hay muchas felicitaciones de Isabel de la Vega, doctor Nicolás Anaya, también te felicita, eh, Julia María Bravo. Dice, aquí hay una pregunta, dice Rosa Marta, de estos cuentos, ¿cuál personaje es el que te gusta más? Qué difícil, qué difícil. Wow, yo creo que me quedaría con Ramiro de El tren que se aleja. Es un personaje al que le tengo mucho cariño porque pues tiene un conflicto muy muy fuerte, sufrió violencia de pequeño y es por eso que hace lo que hace en el metro, que ya lo leerán ustedes. Pero sí, se me hace un personaje muy entrañable y que pues llego a comprender hasta cierto punto. Digo, no estoy de acuerdo con lo que hace, pero lo llego a comprender. Pero bueno, obviamente pues todos los personajes son mis hijos, ¿no? Todos los personajes tienen un poco de mí y con todos me encariño muchísimo. También con Luisa del primer cuento tengo también un cariño muy, muy particular porque pues sí, su conflicto es grande. Entonces eso, cuando tienen conflictos tan grandes uno se identifica mejor. Sí, sería Ramiro, sería Ramiro. Dice aquí también, nos pregunta María Luisa, ¿te has identificado con alguno de tus personajes? Sí, yo creo que, bueno, lo mismo, ¿no? Con todos, son muy distintos entre sí. Hay, pues como ya comenté, ¿no? Madres de familia, hay policías bancarios, hay jóvenes que juegan videojuegos. Entonces, bueno, en este caso, híjole, tal vez con Esteban, el chico que juega el videojuego de drones, tal vez con él, porque pues sí, como tal, ¿no? He jugado y juego en línea y demás, y me planteo estas situaciones, ¿no? ¿Qué pasaría si de pronto esto se volcara a la realidad y estuviéramos controlando pues, drones ya en el mundo, con otros fines? Entonces, tal vez por la cercanía de edad y de entorno, pues sería con él, pero insisto, yo creo que todos los escenarios que presento en los cuentos ya los experimenté desde algún punto de vista, al menos. He viajado en metro, he visto estos periódicos, etcétera. Entonces sí, con todos me puedo identificar al menos un poco. Ah, ya. Nos pregunta Yamín Montes de Oca, dice, te felicita y dice, una pregunta, si volvieras a escribir este libro ahora después de haber conocido este contexto de pandemia, ¿en qué crees que cambiaría? Jazz, muchas gracias por conectarte, qué bueno que nos acompañas. Híjole, cambiaría muchísimo. De hecho, bueno, pues tengo un adelanto para ustedes. Estoy escribiendo otro libro más de ciencia ficción, ya obviamente habiendo vivido esta pandemia. Y sí cambia mucho mi percepción de la tecnología, cambia mucho mi percepción de las relaciones humanas, del trabajo, de la economía, de todo. Entonces sí, cambia en gran medida. Tal vez no serían ni siquiera los mismos cuentos, no sé. Digo, esos temas yo necesitaba tratarlos. Eh, pero sí, definitivamente serían muy, muy, muy distintos los temas ya viviendo la pandemia. Entonces, bueno, si logro terminar este siguiente libro y publicarlo, pues ya los invitaré a ver la diferencia entre uno y otro. Seguramente va a ser abismal. Sí, Isabel de la Vega nos pregunta también, dice,
¿cómo eliges los nombres de los personajes? ¿Son fortuitos o están relacionados con personajes que conoces y que comparten características? Muchas gracias, Isa, también qué bueno que te conectaste. Me voy mucho por la sonoridad. Por ejemplo, en el caso de Ramiro, buscaba mucho que fuera a un nombre fuerte, que tuviera, ¿no?, esa sonoridad de la R. Ramiro es una personalidad fuerte, incisiva. Entonces busco más bien eso, la sonoridad de las letras en el nombre de los personajes. Algunos otros, claro, son un poco más fortuitos, ¿no? Pero, por ejemplo, con Tamara también se me hacía un nombre suave. Tamara es el personaje del último cuento. Es artista, es joven, entonces buscaba eso, una sonoridad un poco más suave, Tamara. Entonces va por ahí, va por ahí mi elección de los nombres. Sí, bueno, hay muchas felicitaciones, felicitan a los editores, a Daniel. Y yo tengo una pregunta, Daniel, ¿cuáles son tus mayores o los mayores obstáculos en tu proceso creativo a la hora en que tú estás escribiendo? En sí, ¿con qué te has enfrentado? ¿Con qué obstáculos te enfrentas o no tienes o no hay obstáculos? Muchas gracias. Hay muchísimos obstáculos. En sí, bueno, primero, el primero de todos es tal vez tener en cuenta, pues como tal, el círculo narrativo, que pues es eso lo que les comentaba, tener un conflicto, tener peripecias, tener a tus personajes, tener un cierre. Entonces ese es el primerito de todos, porque muchas veces tenemos la necedad de plantear un escenario, por ejemplo, pero para ese escenario tal vez no tenemos un conflicto o tenemos alguna sensación física, pero no sabemos cómo poner la historia, o al revés, tenemos un conflicto, pero pues no sabemos en qué situación ponerlo. Entonces ese es el primero, tener que plantear todo este mecanismo para que funcione una narración, porque tiene que ser interesante para el lector, sí o sí, para que sea un cuento, y para que sea un cuento publicable y que sea leído, pues tiene que tener todos estos elementos. Entonces, ese es el principal conflicto. Posteriormente, tal vez sean las referencias, porque uno pues nunca va a terminar de leer todo lo que le gustaría. Y muchas veces tenemos, como me pasó, ¿no?, ciertas ideas, ciertos temas, pero sé que existen ya referentes que yo debería conocer para poder escribir mejor una historia, teniendo en cuenta que ya se escribió, ¿no? Todos los temas ya han sido escritos, pero pues eso hay que leerlos. Y son tantos los referentes que muchas veces pues no da tiempo y, y pues faltan años, ¿no?, para conocer todo lo que nos gustaría. Entonces ese es el otro principal conflicto que se me presenta. Si quiero escribir sobre cierto tema, sé que ya hay cientos de películas y de historias que ya se escribieron y que necesito conocerlas antes de proponer algo decente. Ese sería el segundo conflicto. Bueno, pues sí, agradecemos mucho su participación en el chat. Te felicitan, dice Daniela Pérez, gracias, me encantó muchas felicidades, Daniel, me encantó tu libro. Che Salomo, muchas felicidades, Dani. María Asunción, felicidades, Daniel. Rosa Marta, padrísimo. Hortensia dice, felicidades, Daniel, me encantan tus historias. Y bueno, y tenemos también una pregunta de Magda Ramírez. Dice, ¿en qué momento decidiste que tu libro ya estaba cumpliendo los parámetros para ser publicable? Qué difícil pregunta y qué acertada. Muchas gracias, Magda. Yo creo que nunca va a cumplir un libro los parámetros, al menos desde la propia perspectiva del escritor. Hay otros que sabemos que sí, que dicen mi libro es magnífico y merece ser publicado, pero yo soy de los que dicen que nunca va a poder estar listo por completo un libro para merecer ser publicado.
Creo que fue Gabriel García Márquez quien lo dijo, que él publicaba para dejar de corregir. Y pues yo pienso igual, lo que les comentaba, y si vuelvo a leer el libro seguiría yo corrigiendo y volvería a decir como, híjole, no, este personaje pudo haber estado un poquito mejor, o tal situación, o tal final, pero pues eso, es un trabajo que nunca termina y a final de cuentas, pues ya, o sea, tenemos que dejarlos salir y tenemos que tener también los comentarios de los lectores porque eso pues nos ayuda muchísimo para seguir mejorando. Entonces, para mí es un enorme placer tener este diálogo, o sea, por eso me encanta la literatura y me encanta escribir, porque es un diálogo con otro ser humano que nos permite seguir aprendiendo. Ese es mi principal objetivo, generar este diálogo, esta reflexión, no imponer ideas ni establecer ninguna idea, sino dialogar. Entonces yo creo que sí, yo creo que nunca va a cumplir los parámetros, pero bueno, lo trabajé con mi asesora de tesis, los releí, los volví a corregir y pues más bien yo creo que fue por tiempo que dije, ok, ya basta, ya déjalo en paz, mándalo a que alguien más lo lea y que cumpla su objetivo en la vida. Y bueno, fue como llegó a manos de los editores y que ellos me honraron con formar parte de su catálogo. Y justamente, bueno, antes de que se nos termine el tiempo, me gustaría preguntarle a ellos qué es lo más difícil de elegir qué libro va a ser publicado o no, porque es una labor muy, muy, muy esencial en estos días, que subsistan estas editoriales, sobre todo en época de pandemia, en un país como este, que es tan difícil que llegue la cultura a tantos lados. ¿Qué es lo más, cómo le hacen para elegir un libro? Pues es muy difícil, sobre todo como dices ahorita en estos tiempos de pandemia en que las editoriales han pasado por malos momentos, se han cancelado ferias de libro, hubo un tiempo que estuvo cerrado, pues bueno, gran parte de las librerías y de la cadena que forman para hacerse los libros, quiero decir desde la cuestión del papel, ¿no? De cómo conseguir la materia prima hasta las imprentas y todo esto. Entonces ha sido muy difícil estos años y creo que siempre es difícil que una editorial sobreviva. Yo creo que es complicado, más una editorial independiente como nosotros, que bueno, todo el trabajo que hacemos es por parte de, pues ahora sí que de nosotros mismos, ¿no? No recibimos apoyos gubernamentales o de otras instituciones, entonces es complicado, ¿no? Y pues bueno, el momento de elegir los libros es siempre pues con mucho rigor. También nosotros, bueno, somos egresados de la carrera de letras, tenemos especialidad, bueno, en literatura contemporánea, hispanoamericana, y pues bueno, es saber leer, saber entender también a los autores y ser este vínculo entre el autor y el lector. Nosotros como editores somos pues el primer lector, ¿no? El editor es el primer lector y es el que tiene que darte pues las guías que te pueden funcionar a ti como autor, de qué cómo lo van a recibir los demás lectores. Entonces, también nosotros hacemos comentarios, hacemos sugerencias de cómo el autor debería tal vez manejar alguno que otro cuento, modificarlo, siempre respetando el trabajo, siempre respetando también las decisiones del autor. Y pues bueno, uno se da cuenta, ¿no? Después de haber leído tanto, qué autores han trabajado sus cuentos, qué autores sí le han puesto, le han dedicado, pues ahora sí que horas a crear personajes, a crear situaciones, la narrativa que están tratando de explicar. Y estos son los que nosotros nos fijamos más, ¿no? Así de que, bueno, este sí está bien construido, a lo mejor tiene algunos aspectos que pueden mejorarse, pero ya hay un trabajo previo, ¿no? Y eso se nota, ¿no? Se nota cuando un autor trabaja muy bien sus cuentos. Yo creo que tú lo has hecho muy bien. Nos decías que al natural te costó mucho trabajo, pero creo que sí logras una atmósfera. A mí me gusta mucho tanto los personajes como, bueno, a veces esta atmósfera que creas a través de las canciones que mencionas, a través como de este mundo un poquito, pues sí, distópico y también sórdido, pero que a la vez hay ahí algo, ¿no? Que tiene implicaciones éticas en cuanto a los autómatas, que a mí es un tema que me encanta. Entonces, ver este tipo de trabajos a nosotros nos gusta mucho, ¿no?
Sí, pues yo creo que pues parte de lo que nos hace decidirnos por un autor y por publicarlo precisamente cuando leemos pues una serie de cuentos, en este caso, que ya están pues muy pulidos, ¿no? Y que pues ya tienen incluso hasta pues una propuesta, ¿no? Así de manera global, ¿no? Luego a veces sí nos ha tocado que hay autores que son muy prolíficos y que a veces nada, nos mandan así de, no, pues publíquenme mis 200 cuentos, ¿no? Y léanlos y a ver qué sacan de ahí. Entonces, pues para nosotros es muy complicado porque, y en un momento dado sí lo hemos hecho, con algún autor que vale mucho la pena, pero es muy difícil, ¿no? O sea, realmente cuando nos ha tocado este tipo de experiencias, pues es más complicado sacar estos libros y en realidad, pues, pues sí se suele ser más difícil, ¿no? Pero ya con libros como el tuyo, como el de Daniel, que afortunadamente, pues recibimos y que nos encantó, pues bueno, ya pasó este libro, ¿no? A ser publicado. Bueno, pues hay muchas felicitaciones, te felicitan, Laura Berenice, Magda Ramírez, Alejandro Villegas, Miriam Vite, dice, felicitan a Daniela, la editorial, y y bueno, creo que ya estamos a tiempo para terminar. Bueno, vamos a darle la palabra a Humberto, creo que quería hablar. Ya. Si se puede decir. Yo quería preguntar ahora a los editores, esta situación de la pandemia que creo que pasamos al lado virtual o al plano virtual, ¿ha ayudado más a la lectura de los libros o ha perjudicado a la compra de los libros físicos? Bueno, en nuestra perspectiva creo que ha perjudicado mucho la compra del libro físico. Se ha disminuido bastante. Creo que ahorita apenas está como pues repuntando un poco, pero sí se ha leído más. Curiosamente, libro digital, bueno, nosotros tuvimos que adaptarnos, saber mover otra vez también nuestras ediciones, aunque seamos una editorial artesanal, proponer también lo virtual, ¿no? El ebook. Entonces, estamos trasladando ya casi todo el catálogo a este formato de ebook y vemos que sí se ha vendido. Bueno, ya en Amazon, en otras plataformas también los están buscando, que se venden ahí, los compran, los pueden comprar también. Y creemos que, bueno, está cambiando, ¿no? Va a convivir la forma de leer, pero sí el libro físico yo creo que ahorita, justamente por el cierre de las librerías, el cierre de las ferias del libro, de las escuelas, pues dejó de venderse, pero creo que lo van a retomar, no sé. Sí. Bueno, pues muchas gracias por su participación y a continuación, bueno, le hacemos entrega a Daniel una constancia por su participación en este evento. Voy a leer la constancia. Dice a Daniel Anaya López por su valiosa participación como ponente en la presentación del libro El tren que se aleja, en el marco de la Feria Virtual del Libro Universitario 2021. Indivisa Manen, Ciudad de México, agosto 18 del 2021. Firma maestra María Asunción Mendoza Becerra, coordinadora de biblioteca. Muchas gracias a todos y pues los acompañamos a invitarnos, los acompañamos a seguirnos ahorita con los siguientes eventos de la Feria del Libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Los invito a seguirme en mis redes sociales, Daniel Anaya 423 y a La Tinta del Silencio. Gracias por esta oportunidad. Gracias a La Salle por el espacio y a seguir disfrutando de la Feria del Libro Virtual. Sí, gracias.